Vamos a ofrecer este minuto de silencio por la paz en el mundo, y hoy que vamos a hablar de la pasión y muerte de Jesús, ofrezcamos este minuto de silencio por todas las personas que mueren injustamente en el mundo, ya sea por guerras o que mueren por razones ideológicas, políticas, religiosas, muertes injustas, que las hay mucho. Muertes injustas. Recemos por todas estas personas que mueren injustamente como Jesús. Señor, acoge entre tus brazos abiertos a todas estas personas que mueren injustamente como tú. Acógelos y que puedan ver la luz de tu reino al otro lado de la vida. Gracias, Señor. Pues hoy vamos a escuchar y a meditar en las palabras de Jesús justo antes de su muerte. Vamos a repasar la pasión y la muerte de Jesús, que son lecturas que todos estamos muy acostumbrados a escuchar en Semana Santa, que conocemos mucho, pero que es importante que ahondemos en ellas, porque las palabras de un hombre antes de morir son muy importantes. Qué profundas son las últimas palabras de alguien antes de morir, y más cuando muere de una forma tan intensa y con tanta consciencia de lo que está pasando. En la última clase dejamos a Jesús en Getsemaní, rezando, sufriendo, pidiéndole al Padre: Dios mío, si puede ser, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Dejamos a Jesús pidiendo a sus amigos que por favor lo acompañaran, rezando y velando con él. Y sus amigos dormidos, vencidos por el sueño. Dejamos a Jesús que empieza a sentirse solo y angustiado. Y por fin oyen voces, llegan hombres con antorchas, con armas, y al frente de ellos uno de los 12, Judas. Judas se acerca a Jesús y le da un beso, el beso de la traición, un gesto de amistad, un gesto de afecto, convertido en un gesto, en una señal de muerte. Aquel a quien yo bese, dijo Judas, a ese prendedlo, ese es Jesús. Consumada la traición con un beso. Es tremenda la escena. Y vamos a seguir la pasión de Jesús. Podíamos seguirla según San Mateo, según San Marcos o según San Lucas. Vamos a seguir el texto de Marcos, que es casi idéntico al de Mateo, pero luego iremos en algunos parágrafos a Lucas, porque Lucas tiene algunas cosas distintas. Bueno, se acercan los hombres, los guardias del templo, Judas, y entonces prenden a Jesús. ¿Qué ocurre? Cuando Jesús ve a Judas acercándose, según el evangelista Mateo y Lucas, le dice: amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre y ya está. Jesús deja que siga adelante la traición de Judas. Y entonces los soldados le echan mano y lo sujetan. ¿Qué ocurre entonces? Los otros discípulos de Jesús, Pedro, Juan, Santiago, los que están rodeándole, ven que prenden a su maestro y reaccionan, quieren defenderlo. Y uno de ellos, no se dice quién es, el evangelista Juan nos dirá que fue Pedro, pero aquí dice, uno de ellos desenvainó su espada y le dio un golpe, le asestó un golpe al criado del sumo sacerdote. Este criado no era un criado cualquiera, dice el criado. Este era el mayordomo, el jefe de los criados, el jefe de la casa del sumo sacerdote, un hombre importante. Bueno, pues este discípulo, ¡zas!, le da un golpe al criado y le corta la oreja, le amputa la oreja. Pero Jesús, respondiendo, detiene al discípulo armado y además no solo lo detiene, sino que cura la oreja, le devuelve la oreja, se la vuelve a pegar y lo sana. Y según dice el Evangelio de Mateo, al discípulo le dice: para ya, detente,
Porque quien a hierro mata, a hierro muere. Quien mata a espada acabará matando a espada, muriendo a espada. ¿Qué está haciendo con esto Jesús? Se ha dejado traicionar, se ha dejado besar por Judas, pero ante la violencia de sus discípulos, ¿cómo reacciona? No a la violencia. Jesús no se va a resistir y les va a decir nada de armas, nada de atacar. No quiero violencia, no quiero derramamiento de sangre. Me vienen a prender, me vienen a llevar preso, es injusto, pero no quiero violencia. ¿Qué pasa entonces? Que los discípulos, cuando ven que se llevan a Jesús y que Jesús no quiere armas, escapan todos, se van corriendo, asustados, porque piensan, después de Jesús vamos nosotros, nos van a prender a nosotros. Se marchan todos asustados. Y el Evangelio de Marcos dice una cosa misteriosa que no dice ningún otro evangelio. Os lo leo. Abandonándole, huyeron todos. Cierto joven, empero, lo siguió envuelto en una sábana sobre el cuerpo desnudo, y no lo prendieron, y lo quisieron prender, pero él, soltando la sábana, se escapó de ellos desnudo. ¿Quién es este muchacho? ¿Qué significa esto? ¿Que lo atrapan, se escapa, desnudo? ¿Qué significa esta imagen? Los biblistas, se han dado de cabeza con esto y le han intentado buscar interpretaciones, no saben qué quiere decir. Algunos dicen que esta imagen del joven que se escapa vestido con una sábana blanca, un lienzo blanco, es una imagen simbólica. ¿De qué? De un joven que se escapa de la muerte. Cuando Jesús resucite, las mujeres en el sepulcro se van a encontrar con un joven vestido de blanco. ¿Tiene que ver esto? Es una imagen de que van a prender a Jesús, lo van a matar, pero algo se va a escapar de las manos de los soldados. Hay una parte de la vida de Jesús que no van a poder acabar con ella, no la van a poder atrapar. Este joven se escapa. Otros biblistas dicen que este joven es el narrador, el evangelista Marcos, que en aquel tiempo debía ser muy joven. ¿Y si Marcos estaba con el grupo de los apóstoles aquella noche? ¿Y si Marcos acompañó a Jesús? ¿Y si Marcos era el hijo de la dueña de aquella casa donde habían estado cenando, el cenáculo? Es posible. En los Hechos de los Apóstoles vamos a ver que Juan Marcos, era hijo de una señora, María, que tenía una casa grande donde se reunía la comunidad de los primeros creyentes. Tal vez es Marcos que se ha querido introducir ahí en el relato de forma anónima. No lo sabemos, pero esta imagen del joven que huye, que se escapa, nos está dando un pequeño atisbo de esperanza en medio de la escena. El caso es que los criados se llevan a Jesús y lo conducen a casa del sumo sacerdote. Es de noche. Recordad, es de noche y de noche los judíos no podían celebrar un juicio, pero están tramando atrapar a Jesús. Lo han tramado a escondidas, conspirando con Judas. Así que en casa del sumo sacerdote ya se reúnen unos cuantos y se llevan allá a Jesús preso. Entonces, de lejos, alguien sigue a Jesús. ¿Quién es? Pedro. Pedro quiere saber cómo acaba todo esto y cómo acaba su maestro. Y de lejos sigue a Jesús. Y resulta que hay un discípulo de Jesús, no sabemos quién es, si es ese joven que se escapó, si es otra persona que es conocido de la familia del sumo sacerdote. Y este hace que Pedro, pasa y entra a la casa del sumo sacerdote, entra entre toda la gente que sigue, entre los criados, entre la multitud que están ahí observando, entre los soldados, entra y quédate ahí discretamente y te enterarás de lo que pasa. Bueno, amanece, se hace de día y los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín se reúnen para juzgar a Jesús. Quieren hacer las cosas legalmente y montan un juicio. Vamos a juicio. ¿El Sanedrín qué es? La asamblea de 70 ancianos y sacerdotes necesaria para juzgar a alguien en Israel. Bueno, y claro, para hacer un juicio legal, pues ¿qué tiene que haber?
tiene que haber una acusación, tiene que haber una defensa, tiene que haber testigos. Intentan hacerlo legal. ¿Qué pasa? Buscan contra Jesús un testimonio para hacerlo morir, para declararlo culpable, pero no lo encuentran. No lo encuentran. ¿Qué pasa? Llaman a personas que atestiguen contra Jesús y que digan cosas contra Jesús. ¿Y qué pasa con los testigos? Lo dicen los evangelistas, se contradicen, no se ponen de acuerdo, no valen esos testigos, están amañados o no sirven. Y hay algunos que dicen, sí, este hombre ha dicho que en 3 días destruiría el templo y que luego lo reconstruiría, que destruiría el templo, eso es una blasfemia. Pero Jesús no había dicho esto, Jesús había dicho, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Era una imagen simbólica de su cuerpo, matadme a mí y en 3 días resucitaré. Pero bueno, los testigos van diciendo, no, este ha dicho que va a destruir el templo, que va a arrasar con todo, que va contra la ley. Bueno, entre unas cosas y otras, pues van diciendo cosas. Jesús a todo esto, ¿qué hace? Ante todas estas acusaciones. Además de las acusaciones, burlas. Los evangelios dicen que no le ahorraron golpes, escupitajos, insultos. Eso no era correcto en un juicio. En un juicio al reo, hasta que lo condenas, no puedes maltratarlo. Jesús fue burlado y maltratado antes y durante el juicio. Ante todas estas acusaciones, todos estos disparates y estos testigos que declaran, Jesús no responde, calla. Ante un juicio injusto, ante unas acusaciones falsas, Jesús guarda silencio. ¿Qué hacer cuando te acusan, cuando dicen animaladas de ti? ¿Te vas a defender? ¿Vas a decir no? ¿Vas a atacar? ¿Vas a contradecir? Si no quieren ni escucharlo. Mirad, ante acusaciones injustas, a veces no vale la pena decir nada. Jesús guarda silencio, calla. Esta es su reacción, aguanta y calla. No dice nada, ni siquiera para defenderse. Calla, porque ¿qué va a decir ante toda esa multitud de gente que lo que quieren es matarlo? Eso sí, cuando le preguntan directamente, Jesús va a decir la verdad. El sumo sacerdote al final se pone en pie e interroga a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué es todo esto que dicen contra ti? Jesús guardaba silencio y nada respondió. Entonces el sumo sacerdote le pregunta directamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Ahora ya no está preguntando a los testigos, le pregunta directo a Jesús. Y cuando le pregunta directo, Jesús no oculta la verdad. Respondió Jesús, yo soy. Recordad que esta frase, yo soy, es la frase del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras, que define a Dios. ¿Qué le respondió Dios a Moisés en la zarza ardiendo? Cuando Moisés le preguntó, ¿quién eres, Señor? Dame tu nombre. Yo soy. Y Jesús dice, yo soy. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, viniendo en gloria sobre las nubes del cielo. Esta frase, el Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, es una imagen profética. Todos los judíos habían escuchado estas frases. Jesús está diciendo al sumo sacerdote, yo soy, claro que sí, soy el Hijo de Dios y soy Dios. El sumo sacerdote se rasga las vestiduras y grita, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Ya no hace falta que nadie diga nada, él mismo se acusa, es un blasfemo. ¿Qué hombre sobre esta tierra se atreve a decir que Él es Dios y el Hijo de Dios y el Hijo del Bendito? Lo habéis oído todos, y todos exclaman, es reo de muerte. Bueno, todos no, ya lo veremos que todos no, pero la inmensa mayoría de los que están allí, reo de muerte, blasfemo, y ahora sí dan rienda suelta a los insultos, a los escupitajos, a las bofetadas, a las burlas. Le tapaban el rostro, la bofeteaban, adivina, adivina, haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Y los criados, los soldados, todos se ensañan contra Jesús. Ha dicho la verdad
¿Y qué respuesta tiene la verdad? El odio, la crueldad, el maltrato. Qué injusto y qué inicuo. Mientras tanto, en el patio de la casa, ¿qué pasa? Ahí están los criados, es de madrugada, hace frío, han encendido un fuego, se están calentando, los criados, los soldados y Pedro, clandestino. Pedro que quiere saber qué pasa. Y la portera de la casa, oye, tú, si tú eres uno de los que estaban con Jesús, ¿no eres uno de ellos? Y Pedro, no, yo no. Al cabo de un rato, la sirvienta vuelve, claro que eres uno de ellos, pero si eres Galileo, se te conoce por el habla, no puedes disimular tu acento. Y Pedro insiste que no, y empieza a jurar y a maldecir, no señor, yo no conozco a ese hombre. Y canta el gallo, una vez y dos veces. Y otra vez todos los que están por ahí por el grupo le dicen que sí, que tú eras uno de los que estaban con Jesús, eres uno de esos Galileos. Y Pedro repite por tercera vez, os juro que no conozco a ese hombre. Vuelve a cantar el gallo. Jesús sale de la sala donde han estado juzgándolo, empujado y acompañado por los soldados, y Pedro lo ve. ¿Qué mirada debieron cruzar Jesús y Pedro? ¡Ay, Pedro, Pedro, tú que ibas a morir por mí! Ya está, ya me has negado 3 veces. ¿Sabéis qué es negar 3 veces? El 3, el número de la totalidad. Es negar completamente a Jesús. Judas ha traicionado a su maestro, pero Pedro lo ha negado. Es otra traición. Lo ha negado, ha dicho, no lo conozco, no tengo nada que ver con él. Yo no soy de los suyos. El líder del grupo, el que iba a sacrificarse por su maestro, el que había levantado la espada, ahora lo niega 3 veces. Pedro sale llorando amargamente y se va, no soporta el dolor y la culpa. Se va y Jesús solo, a merced de sus enemigos, es conducido ¿a dónde? A la Torre Antonia, la fortaleza donde está Pilato, el gobernador romano, y sus cohortes. ¿Por qué? Vamos a ver. Los judíos ya, los sacerdotes y los líderes judíos han declarado a Jesús reo de muerte. ¿Pero qué pasa? A ver, si Jesús era condenado como un blasfemo, pues los judíos lo linchan, lo llevan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta morir. Esa era la muerte de los blasfemos. Así murió San Esteban, el primer mártir, si recordáis. Pero los líderes de los judíos no quieren que Jesús muera como mártir. ¿Por qué? Porque Jesús tiene seguidores. Recordad que no lo detuvieron públicamente porque temían a la multitud. Jesús es un profeta grande en obras y en palabras. ¿Cómo van a matarlo como blasfemo cuando la gente ha visto sus milagros y la gente cree en él? Tienen que condenar a Jesús de otra manera, pero además tienen que hacer que su condena la certifique y la autorice el gobernador romano, Poncio Pilato, que es el único que tenía autoridad para condenar a alguien a muerte. Así que lo llevan ante Pilato para que Pilato sentencie la pena de muerte. Pero claro, a Pilato no le puedes decir, este es un blasfemo que ha dicho que es el Hijo de Dios, condena a muerte por eso, porque a un gobernador romano, ¿qué le importan las disputas religiosas de los judíos? Ante Pilato tienen que acusarlo de otra cosa. Y ahí está la trampa, la malicia y el por qué Jesús muere crucificado, que es una pena de preso político, no de preso religioso. Bueno, pues los judíos, los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes, llevan a Jesús atado a Pilato y se lo entregan. ¿Y qué le dicen? Este hombre es un sedicioso, que proclama que es el rey de los judíos. Evidentemente, para Roma es un peligro, porque puede organizar una revuelta, puede armar al pueblo, y aquí tienes pues una revolución, una sedición contra Roma. Por tanto, es un rebelde contra Roma, hay que condenarlo. Bueno, Pilato escucha la acusación de los sacerdotes e interroga a Jesús. ¿Y cómo lo interroga? Pues es bien simple, Pilato no se anda por las ramas. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Vas tú de rey? ¿Sí? Jesús
responde: tú lo dices, no yo, tú lo dices, nada más. Los sumos sacerdotes siguen acusando a Jesús, que si solivianta al pueblo, que arma altercados, que si en el templo organizó todo un tumulto, echando a los mercaderes. Pilato vuelve a interrogar a Jesús. Jesús calla de nuevo, no responde nada. ¿Qué va a decir ante todas esas acusaciones falsas? De nuevo, el silencio. Calla. Y Pilato: pero bueno, ¿no respondes nada? Fíjate de cuántas cosas te acusan. Se queda sorprendido. Pilato acaba pensando que Jesús es inocente. No lo ve violento, no lo ve peligroso. Y me lo han traído, no sé por qué. Y piensa, tiene algo de conciencia Pilato. Yo a este hombre no lo puedo condenar. Entonces, aprovecha una costumbre que tenían los romanos con los judíos. Y es que en cada fiesta de la Pascua les ponían libertad a un preso, al que pedían. Pilato tenía varios presos, entre ellos a uno llamado Barrabás, preso entre los sublevados que en la sedición había cometido un homicidio. Este Barrabás sí que era un sedicioso político. Él sí, y además había matado a un hombre. Por lo cual, la multitud subió y empezó a pedirle la amnistía del preso. Pilato entonces les dice: ¿queréis que os suelte a Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos? Entonces los sumos sacerdotes, dice el evangelista, incitaron al pueblo: no, que os libere a Barrabás, que es vuestro cabecilla, vuestro líder. Y la plebe, que se deja convencer tan fácilmente, gritan a Pilatos: ¡a Barrabás! ¡Suéltanos a Barrabás! Suéltanos a Barrabás. Pilato dice: bueno, suelto a Barrabás, y entonces, ¿qué queréis que haga con el rey de los judíos? Crucifícalo. A ese, crucifícalo, a la cruz con él. Mata a ese, nosotros queremos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y así es. El pueblo pide la libertad del sedicioso político y el inocente va a morir condenado a la cruz. Pilato se lava las manos. El evangelista Mateo nos va a explicar más detalles. Marcos no lo dice, pero Mateo dice que la mujer de Pilato le envía un recado: no ordenes matar a este hombre, que esta noche he soñado con él, he sufrido mucho, es un inocente. Y por eso Pilato intenta negociar: venga, os suelto a Jesús, lleva a Barrabás. No. Los sacerdotes insisten, la multitud insiste. Y al final los sacerdotes acaban diciéndole a Pilato: escucha, si sueltas a Jesús, a este rey de los judíos, vas a ocasionar un problema a Roma. Eres enemigo de Roma. No, señor, nosotros servimos a Roma y te entregamos a este sedicioso, a este rebelde. Pilato ve que hay problemas, que se va a enfrentar a las autoridades, que tiene a una multitud ahí vociferando, y se lava las manos y opta por la solución sencilla que no le ocasione problemas ni complicaciones. ¿Queréis que os condene a este? Pues ahí lo tenéis, lo vamos a crucificar. Y se saca del medio. ¿Qué hace Pilato? Queriendo no buscarse problemas y lavándose las manos, comete una injusticia terrible, porque va a soltar a un culpable, a un bandido, a un sedicioso de verdad, y va a condenar al inocente. ¿Qué hace entonces Pilato? Pues ¿qué se hacía con los condenados políticos a muerte? Primero, castigo ejemplar, azotes, los flagelos. Los flagelos lo habréis visto en las películas, en La Pasión está muy bien ilustrado y lo habréis leído. Eran 40 azotes. 40 azotes son muchos o pocos. El látigo eran 3 cuerdas, terminadas en ganchos y bolitas de hierro. Cada azote, uno solo, te desgarraba las carnes y te producía un dolor insoportable. Imaginad 40. Muchos condenados, cuando llegaban a los 40, caían desangrados y se morían, o estaban más muertos que vivos. Jesús soportó los 40 azotes. Después, golpes. Le pusieron una túnica púrpura,
Le pusieron una corona de zarzas, una corona de espinas. Venga, rey de los judíos. Hicieron una parodia con él, se burlaron, lo golpearon. Imaginad el sufrimiento terrible, físico y moral de Jesús. Es que es espantoso. No nos lo podemos imaginar. Cuando estaba el pobre hecho un Cristo, una desgracia, una piltrafa humana, entonces ya Pilatos dice, venga, llevároslo ya con los otros condenados a crucificar. ¿Y qué hacían con los crucificados? Pues los crucificados cargaban con el madero travesaño de la cruz. El madero vertical ya estaba clavado en las afueras de la ciudad, en una colina, en el monte del Gólgota. Pero el travesero lo tenían que cargar los reos. Pues al pobre Jesús le cargan el madero, azotado, ensangrentado, agotado, con la corona, con los pinchos que se le clavaban en la cabeza. Bueno, estaba tan débil que caía, no podía. Tanto es así que por el camino requisaron a un hombre que pasaba, Simón de Cirene, para que le llevara al madero. Y este Simón de Cirene, nos dice Marcos, era el padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué dice esto Marcos? Porque en el futuro, posiblemente, Simón de Cirene y sus hijos se hicieron cristianos, formaron parte de la comunidad, por eso da sus nombres. Es posible que Simón el Cireneo quedara tan impresionado de ver a este pobre hombre azotado, herido, arrastrándose, que además todo el mundo sabía quién era Jesús, sabían que era inocente en el fondo. Debió quedar tan impresionado que con el tiempo se debía convertir a la fe en Jesús y sus hijos también. Bueno, pues conducen a Jesús, lo llevan a rastras, rodeado de los soldados romanos, hasta el lugar llamado Gólgota, que quiere decir el lugar de la calavera. ¿Por qué? Porque era una colina rocosa, pelada, que parecía un cráneo realmente. Hoy esta colina está en el medio de la ciudad de Jerusalén, pero antiguamente estaba fuera de las murallas. ¿Por qué? Porque para los judíos la crucifixión era una cosa muy desagradable, era tener cadáveres, sangre expuestos, era algo impuro, tenía que hacerse fuera de la ciudad. Bueno, pues lo llevaron al lugar llamado de la calavera y allí prepararon las cruces de Jesús y de los otros condenados. Y le ofrecieron vino mezclado con mirra. ¿Qué es vino con mirra? ¿Sabéis por qué se ofrecía esto a los condenados a muerte? Era una especie de anestesia, los atontaba y así aguantaban antes de morir. Otros evangelios dicen vinagre, es igual, era una mezcla muy fuerte que te dejaba cao, pero él no lo tomó, no lo tomó. Y lo crucificaron y se repartieron sus vestidos. Esto quiere decir que a los crucificados los desnudaban. Un gesto muy indigno porque los dejaba expuestos totalmente. En las crucifixiones vemos a Jesús en la cruz con un paño, pero en la realidad los crucificados estaban completamente desnudos, expuestos a la vergüenza. Y se repartieron las ropas. Todo se aprovechaba, los soldados no desperdiciaban nada. Y la túnica de Jesús, que era un paño entero que estaba muy bien tejida, no la quisieron rasgar y la echaron a suertes a los dados. Era la hora de tercia cuando lo crucificaron, era hacia el mediodía. Y pusieron un cartel, un epígrafe sobre la cruz donde ponía el Rey de los Judíos. ¿Por qué? Porque encima de las cruces siempre ponían un cartel con la causa de la muerte, el motivo de la sentencia. Bien, vemos ya, estamos llegando a las últimas horas de Jesús. En medio de un sufrimiento enorme, imaginaros, azotado, coronado con las espinas, casi desangrado, golpeado. Cuando te cuelgan de una cruz, encima te clavan. Los clavos de la cruz no eran en el medio de la mano, el clavo de los brazos era aquí, entre los huesos, entre ¿cómo se llama? El húmero y el otro, entre el radio y el cúbito, los dos huesos del brazo, porque así se aguanta el clavo. Pero imaginaros aquí lo que duele, que te claven un clavo. Y los pies los clavaban normalmente uno encima del otro y te clavaban el clavo en los tobillos. Horrible, horrible. Os podéis imaginar que el cuerpo se retuerce de manera espantosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la tendencia? Cuando te clavan de una cruz, el cuerpo se descuelga hacia abajo.
con lo cual los pulmones se te acaban descolgando y te asfixias. Pero para no asfixiarte, la tendencia es apoyarte en los pies. ¿Y dónde te apoyas? En el clavo que te está horadando las carnes. O sea, es una tortura espantosa. Los crucificados no aguantaban muchas horas, y más si estaban maltratados como Jesús. Bien, Jesús clavado en la cruz todavía tiene que soportar una tortura. Los que pasaban por allí, escribas, sacerdotes, gente, se burlaban de él. ¿Cómo te puedes burlar de un hombre tan destrozado y crucificado? Se burlaban de él. ¿Y qué le decían? Ah, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Sálvate, venga, has salvado a otros, sálvate. Tú que hacías tantos milagros, ¿no puedes salvarte a ti mismo? Esta era la tentación, la terrible tentación del diablo en el desierto. Haz milagros y creeremos en ti. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Eres hijo de Dios, que tanto te quiere. Dile a tu Padre que baje a salvarte. ¿Dónde está Dios en esos momentos? ¿Dónde está Dios? ¿Está ausente? ¿Está sordo? ¿Dónde está? Cuando fue la hora sexta, han pasado 3 horas, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús gritó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está rezando con un salmo, el Salmo 22, que dice esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el salmo de un hombre desesperado que clama al cielo pidiendo ayuda. ¿Es que Jesús cree que Dios lo ha abandonado? Jesús está rezando a su Padre y está tan inmerso en el dolor que reza con las palabras del salmo más desesperado. Pero quien reza a Dios tiene a Dios muy cerca de él. Jesús muere rezando a su Padre, en medio del dolor mayor, de la mayor desesperación, delante de las burlas, delante de todo. Y el mundo se oscurece. Esta oscuridad que dice el evangelista, pues no sabemos si realmente se oscureció, tal vez sí se nubló el cielo con nubes de tormenta, pero esto quiere decir que toda la creación está oscureciéndose. ¿Por qué? Porque están matando al Hijo de Dios y el mundo se oscurece. Al final, los que estaban allí delante dicen: mirad, llama a Elías, aún se burlan de él, y van a buscar una esponja con vinagre para dársela, venga, que calle ya. Y entonces Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Jesús muere rezando y muere gritando. ¿Cómo debió morir? Dando un fuerte grito, echando todas sus fuerzas, su último aliento con todas las fuerzas. Jesús muere con fuerza, muere dándolo todo con toda su energía. Vivió con pasión, vivió con entusiasmo, vivió dándolo todo, murió dándolo todo, con toda su energía, la poca o mucha que le quedaba, murió gritando. ¡Qué muerte tan impresionante! Tanto que el centurión, el jefe de los soldados que estaban allí, se lo quedó mirando, sorprendido, compungido, y exclamó: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Entre toda la gente que está allí, el único que en el último momento ve que ese crucificado es el Hijo de Dios, el único, es un extranjero, un soldado romano, un soldado del enemigo. Ese soldado, también con el tiempo, se convirtió y creyó. En ese momento, en la muerte de Jesús, Jesús está provocando una primera conversión. Muere rezando, muere gritando y muere convirtiendo el corazón de la persona que menos podríamos imaginar, de un soldado romano. ¿Y quiénes estaban un poquito lejos, mirando a distancia? Las únicas que no abandonaron a Jesús en ese momento, las mujeres. Su madre, María Magdalena, otra María, posiblemente una tía suya,
aquellas mujeres que lo seguían, Susana, Juana, las mujeres, las únicas que no se esconden, que no se escapan, que como pueden siguen a Jesús hasta el último momento, llorando, impotentes, viéndolo morir. Allí están. El Evangelio de Juan nos dirá también que había un discípulo con ellas, el discípulo amado de Jesús, que no sabemos quién es. Pero están lejos, están lejos. Jesús muere solo, abandonado, maltratado, burlado, y con ese terrible dolor de sentir a su Padre querido tan lejano, tan lejano. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son tremendas las palabras de Jesús antes de morir, pero muere rezando. Sus últimas palabras son para el Padre. Mateo y Marcos relatan así la muerte de Jesús. Es sobrecogedora. Vamos al Evangelio de Lucas, porque Lucas da algunos detalles más, y los detalles de Lucas son interesantes. Lucas nos dice que cuando a Jesús lo llevan a crucificar, hay unas mujeres del pueblo que se compadecen de él. Se acercan al verlo y están llorando y se dan golpes de pecho y se compadecen de Jesús. Se compadecen. ¿Y él qué les dice a estas mujeres? Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vienen días en las que se dirá: felices las estériles y las que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Y van a decir a las montañas: caed sobre nosotros, ocultadnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué será del seco? Es decir, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Él está sufriendo, lo llevan a la muerte y aún tiene valor para decirles a las mujeres: llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque lo que os espera es terrible. Jesús está vaticinando de nuevo la destrucción de Jerusalén y las pobres mujeres que van a morir en la destrucción, asesinadas, violadas, maltratadas, cuando los romanos invadan la ciudad. Jesús tiene unas palabras de piedad por esas mujeres. En la crucifixión de Jesús, y esto solo lo explica Lucas, los otros evangelistas nos dicen que a Jesús lo matan, lo crucifican, en medio de otros sediciosos. Bueno, Lucas nos dice que eran dos. Uno se burla de Jesús y también lo increpa: venga tú, el Mesías, sálvanos, bájanos de la cruz, bájate tú y bájanos a nosotros. Pero el otro crucificado, riñe a su compañero y le dice: vamos, hombre, tú y yo estamos condenados porque somos dos delincuentes, somos dos criminales y ya nos merecemos la condena. Pero este pobre inocente es justo. ¿Por qué lo insultas? ¿Por qué lo ofendes? Y este ladrón, este bandido, este sedicioso, crucificado al lado de Jesús, fijaros qué visión tiene en ese momento. Ve a Jesús como está, cubierto de sangre, herido, a punto de morir, y no ve en él a un reo crucificado, ve al Hijo de Dios. Y le dice: Jesús, por favor, esta noche, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ten piedad de mí. Ese ladrón no ve a un reo condenado a muerte, ve a Jesús como Hijo de Dios y le pide que por favor lo salve. Y Jesús, condenado a muerte, condenado a morir, tiene todavía el poder de salvar. Y le dice: sí, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Tú subirás conmigo directo al cielo. Este bandido no pasó por el purgatorio, subió al cielo de la mano de Jesús. Es unas palabras de Jesús tremendas, porque nos demuestran la misericordia infinita de Dios en boca de Jesús. Jesús puede perdonar hasta el último momento de la vida de una persona que toda su vida ha sido un delincuente, un criminal, un perdido. Si en el último momento dice: Dios mío, Jesús, ten piedad de mí, Jesús le dirá: sube conmigo al paraíso. ¿Te fías de mí? ¿Te has confiado en mí tu vida, tu salvación? Yo te llevaré al paraíso. Tengo la potestad de salvarte, aunque me veas aquí en la cruz. ¿Has creído en mí?
conmigo subirás al reino de mi Padre. Qué hermosas y tremendas palabras de Jesús. Fijaros que Lucas recoge estas palabras de Jesús de piedad y de perdón. Son las últimas palabras de Jesús, de piedad y de perdón. Y todavía más, ya no solo con ese buen ladrón. Jesús mira a los que lo están maltratando, a los que se están burlando de él, a los que lo están desafiando, a los que se están diciendo, venga, sálvate a ti mismo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Está pidiendo perdón para sus verdugos. Decidme si esto es o no amar al enemigo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Claro que saben lo que hacen. Han sido muy conscientes que lo estaban condenando a muerte. Saben perfectamente lo que están haciendo. Lo que a lo mejor no saben es que ese hombre al que condenan por blasfemo es Dios, es el Hijo de Dios. No son conscientes de la enormidad de lo que están haciendo. Están condenando a un inocente, están condenando a un justo, están condenando a un profeta, pero es que a lo mejor no son conscientes de que están condenando al Hijo de Dios, que es tan divino como su Padre. Y Jesús, la última palabra que tiene para ellos es esta: Padre, perdónales, perdónales, por favor, perdónales. Y después, según Lucas, Jesús entrega su espíritu en manos de Dios. A tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Pensad por un momento si en el momento de vuestra muerte sois conscientes, tenéis la mente despierta, ¿cuáles serían vuestras últimas palabras? ¿Qué os gustaría decir? ¿Cuáles os gustaría que fueran las últimas palabras que pronunciarais en esta vida? Cada cual que lo piense, no es fácil, pero a lo mejor se parecerían un poco a las palabras que recoge Lucas. Padre, estoy en tus manos. Recógeme en tus manos estoy. Recoge mi espíritu, recoge mi cuerpo. Aquí estoy. Y Jesús muere. Muere, entrega el espíritu y entrega el cuerpo. ¿Y qué ocurre? Era la hora sexta, hacia las 3 de la tarde. La tiniebla cubre la tierra y dicen los evangelistas, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué significa esto? El velo del templo era una gran cortina que cubría la parte más interior del templo, el santuario de los santuarios, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para adorar a Dios. Allá se creía que estaba la presencia de Dios. Era el santo de los santos. Bien, pues ese velo se rasga en dos. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya no está escondido en el velo del templo. El templo se rasga. La presencia de Dios ya no está ya metida. Queda esparcida por todo el mundo. Se rasga el templo, Dios ya no está más allí, escondido. Se rasgan dos, está en todas partes. Se entrega a todo el mundo. Con la rasgadura del velo se acabó el templo de Jerusalén, se acabaron los sacrificios, se acabó aquel edificio. Dios está en otro lugar. Dios está en otro lugar, porque los mismos sacerdotes lo han querido matar. Ya no está allí. Dios ha escapado del templo. Jesús muere. Los otros crucificados tardan más en morir, no están azotados, no están golpeados. Jesús muere pronto. Entonces, el centurión, para comprobar si está muerto de verdad, le traspasa el costado con una lanza. Esto es algo que se hacía para asegurarse de que estaba verdaderamente muerto. ¿Qué pasa con los otros? Bueno, es el día antes de la fiesta de Pascua, la gran fiesta de los judíos. No pueden quedar los cadáveres expuestos, hay que sacarlos y llevárselos de allá. Los judíos se van todos a sus casas. El día antes de la fiesta, por la tarde, todos a casa a retiro. No pueden trabajar, no pueden hacer nada. Entonces,
Los soldados, ¿qué hacen para que los otros dos condenados se mueran antes? Les quiebran las piernas y con eso les aceleran la muerte. A Jesús solo le atraviesan el costado con una lanza porque ya está muerto. Pero entonces se acerca alguien. En el Sanedrín, entre los sumos sacerdotes, no todos estaban contra Jesús. Había unos pocos que eran amigos de Jesús. ¿Os acordáis de Nicodemo, el fariseo? Y había otro llamado José, José de Arimatea, miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había dado su asentimiento a la condena de muerte de Jesús. Bueno, pues este hombre tiene el valor de ir a Pilato y pedirle, por favor, que le deje tomar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concede. José de Arimatea se desplaza con unos servidores, bajan el cuerpo de Jesús de la cruz y junto con Nicodemo lo envuelven en un sudario. Y Nicodemo además aporta perfumes. El evangelista Juan precisa una gran cantidad de mirra y aloe, perfumes con los que se embalsamaba a los difuntos. De manera que Jesús es recogido por dos amigos pudientes de las clases dominantes de Jerusalén, que se lo llevan para enterrarlo. Y detrás, vigilantes, observando quiénes, las mujeres, María Magdalena y las mujeres, a ver a dónde se llevan a nuestro Señor. Jesús muere como un criminal, condenado a muerte en la cruz, pero lo entierran como a un príncipe, porque José de Arimatea se lo lleva a una tumba de su propiedad en un huerto cerca del Monte Calvario, y es una tumba que dicen que era nueva, estaba por estrenar, estaba abierta, era una tumba cavada en la roca, y allá meten el cuerpo de Jesús, envuelto en el sudario con todo el perfume. ¿Qué pasa? Es el día antes de la fiesta por la tarde, todos tienen que ir a retiro, lo entierran a prisa, corren una losa delante de la entrada del sepulcro y todos regresan a sus casas para poder celebrar la fiesta. Se van todos. Algunas mujeres se quedan rezando delante de la tumba. Pero los jefes de los judíos, los sacerdotes, llaman a Pilato, dicen: mira, que hemos oído decir a los discípulos de este hombre que iba a resucitar, que lo iban a matar, que al tercer día no sé qué. A ver que no vayan ahora a la tumba, que roben el cuerpo y que luego vayan diciendo por ahí que ha resucitado. Envía unos soldados que hagan guardia ante el sepulcro. Y Pilato envía unos soldados, efectivamente, que van a quedarse custodiando la tumba de Jesús. Caerá la noche y pasará el día de la fiesta, la Pascua más triste para María, para Magdalena, para esas mujeres, para los seguidores de Jesús. Y Jesús ha muerto y pasa un tiempo sepultado en las tinieblas de la tierra. Nos quedamos aquí. Jesús muere como cualquiera de nosotros va a morir y lo entierran. Y sí, conoce la muerte. No es una muerte de mentiras, no es una muerte no, es una muerte total. Muere su cuerpo, castigado y maltratado, entrega su espíritu en manos de Dios. Pero ya vamos a ver que la historia no se acabará aquí. Repasemos las últimas palabras de Jesús. Ante la violencia de sus discípulos, un no rotundo a la violencia. Me están condenando injustamente, lo que están haciendo conmigo no hay derecho, pero nunca la violencia, ni siquiera para defenderse. Ante un juicio amañado, injusto, lleno de falsedades, solo hay dos respuestas: el silencio o la verdad. Jesús dice la verdad y cuando ya no hay nada más que decir, calla, porque ante las acusaciones y la mentira mata la verdad, no puedes decir nada. Pedro niega a Jesús, Jesús da testimonio de sí mismo, Pedro lo niega. Jesús sabe que diciendo yo soy, está condenado. Pedro, para que no lo condenen a él, dice no conozco a ese hombre, su maestro querido. Las últimas palabras de Jesús, piedad y perdón. Y ante la muerte,
Jesús muere rezando, muere perdonando y muere entregando el Espíritu con toda su pasión, con toda su fuerza. Jesús nunca vivió a medias, vivió plenamente y murió plenamente. Hasta el final lo dio todo. Que la muerte de Jesús nos enseña a prepararnos para nuestra propia muerte. Morir poniéndonos en paz con todo el mundo, perdonando, rezando, con piedad y entregándonos en manos de Dios. Que Dios nos dé una buena muerte y que Él nos acompañe y que nos diga: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Así sea.